¿Alguna vez has sentido que algo falta en tu hogar, a pesar de tener todo lo material? ¿Has notado cómo algunas familias irradian una paz inexplicable, mientras otras, con abundancia material, parecen vivir en constante tormento espiritual? Esta pregunta ha resonado en mi corazón por años, mientras acompañaba a familias en su caminar espiritual. Existe un misterio profundo en las Escrituras que pocos han explorado completamente: los fundamentos espirituales que transforman 4 paredes en un santuario de bendición divina. No hablamos de rituales superficiales ni de fórmulas mágicas, sino de principios eternos que el Creador del universo diseñó específicamente para que nuestros hogares fueran extensiones del Edén original. Las Escrituras contienen revelaciones asombrosas sobre cómo la presencia divina puede manifestarse entre quienes comparten un techo. Hay pasajes frecuentemente pasados por alto que contienen claves ancestrales para convertir cualquier vivienda en un espacio donde los ángeles desean morar. Y lo más impresionante, estos principios funcionan independientemente de tu situación económica, el tamaño de tu casa o incluso las dificultades que estés atravesando ahora mismo. ¿Sabes que existe una diferencia fundamental entre un hogar religioso y un hogar bendecido? Muchos confunden estos conceptos, dedicando años a prácticas que, aunque piadosas, no liberan el flujo sobrenatural de protección y prosperidad que Dios desea para cada familia. Esta distinción cambiará por completo tu perspectiva. Y si te dijera que las tensiones familiares, las dificultades económicas recurrentes e incluso ciertos problemas de salud persistentes podrían estar conectados con principios espirituales ignorados en tu hogar? ¿Qué pasaría si, tras años buscando respuestas en lugares equivocados, los secretos para transformar tu ambiente familiar estuvieran escondidos a plena vista en textos bíblicos que has leído decenas de veces? Lo que estás a punto de escuchar podría ser exactamente lo que el Espíritu Santo ha estado intentando revelarte durante meses, quizás años. No es casualidad que hayas encontrado este mensaje hoy. Hay tiempos divinos, momentos específicos donde el cielo se abre para derramar entendimiento sobre aquellos que están preparados para recibirlo. Antes de sumergirnos en estas revelaciones transformadoras, quisiera pedirte algo sencillo pero poderoso. Comparte en los comentarios una breve oración por tu hogar, una frase como: Señor, transfórmalo en un santuario de tu presencia, o quizás el nombre de algún familiar por quien estás intercediendo. Hay un poder especial cuando declaramos nuestras intenciones ante testigos espirituales. También te invito a darle me gusta a este video. Más allá del algoritmo, cada me gusta es como una pequeña semilla que permite que estas verdades lleguen a personas que tal vez nunca pisarán una iglesia, pero desesperadamente necesitan estas revelaciones para restaurar sus hogares quebrantados. Hay madres solteras, esposos desanimados y jóvenes buscando respuestas que podrían encontrar esperanza a través de un simple clic tuyo. Este canal ha sido concebido como un refugio espiritual, un oasis en medio del desierto informativo que caracteriza nuestros tiempos. Al suscribirte, no solo te conectas con contenido, sino con una comunidad de buscadores genuinos de la presencia divina en lo cotidiano. Mientras avanzamos en este estudio, debo advertirte que casi al final desvelaré un principio bíblico prácticamente olvidado que ha demostrado desbloquear bendiciones tangibles en hogares donde parecía imposible que floreciera la paz. Un principio tan contraintuitivo para nuestra mentalidad moderna que muchos lo descartan, pero aquellos que lo aplican con fe testifican de cambios extraordinarios. Ahora, preparémonos para desvelar juntos estos secretos milenarios que han sostenido hogares bendecidos desde los tiempos patriarcales hasta nuestros días. Comencemos explorando el primer fundamento bíblico para un hogar verdaderamente bendecido, un principio tan antiguo como poderoso: el altar familiar. En Génesis 12, 7, 8 encontramos algo revelador. Y apareció Jehová a Abram y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido.
Observa detenidamente este patrón. Primero viene la presencia divina, luego la promesa, y finalmente Abraham responde edificando un altar. Lo fascinante es que este no fue un acto aislado. Cuando sigues el recorrido de los patriarcas, descubres que Abraham estableció altares en lugares estratégicos durante toda su jornada. Isaac renovó estos altares paternos. Jacob, después de su encuentro en Betel, estableció su propio altar. Estamos ante un linaje de constructores de altares, y sus hogares, aunque nómadas, rebosaban de bendición en medio de tierras extranjeras. ¿Qué significa establecer un altar en tu hogar moderno? No hablamos de estructuras físicas de piedra, sino de consagrar un espacio y un tiempo específicos para el encuentro familiar con Dios. Es establecer la prioridad espiritual como núcleo de la identidad familiar. Cuando constituyes este centro espiritual, algo extraordinario comienza a manifestarse en la atmósfera de tu casa. Me conmovió profundamente el testimonio de una familia que atravesaba una severa crisis financiera. El padre había perdido su empleo, las deudas se acumulaban y la tensión emocional amenazaba con destruir su matrimonio. En su desesperación, recordaron esta enseñanza sobre el altar familiar y decidieron aplicarla literalmente. Designaron un pequeño rincón de su sala, colocaron una Biblia y establecieron un compromiso inquebrantable. Cada mañana, antes de cualquier otra actividad, se reunirían allí por al menos 15 minutos para adorar, leer las Escrituras y orar juntos. Las primeras semanas fueron difíciles. Los niños se mostraban inquietos, las preocupaciones económicas parecían intensificarse, y encontrar tiempo con sus agitados horarios resultaba complicado, pero persistieron. Gradualmente, algo comenzó a transformarse. No fue instantáneo, como en las películas, sino sutil y progresivo. Primero notaron mayor paz entre ellos, luego oportunidades inesperadas comenzaron a presentarse. A los 3 meses, su situación financiera había mejorado notablemente. Pero lo más impactante no fue lo material, sino cómo describían la atmósfera de su hogar. Es como si hubiera una presencia tangible de protección y amor que nos envuelve. El segundo principio bíblico que revolucionará tu hogar se encuentra en Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta declaración encierra una verdad frecuentemente malinterpretada. Muchos la ven como un simple lema decorativo para colgar en paredes, cuando en realidad contiene el concepto de pacto familiar, un compromiso sagrado que establece la jurisdicción espiritual sobre tu espacio habitacional. Cuando Josué proclamó esto, estaba estableciendo un límite espiritual. Estaba declarando que existía una línea invisible alrededor de su familia que ninguna influencia contraria a Dios podría traspasar sin consecuencias. Era una demarcación espiritual que decía: este territorio pertenece a Jehová. ¿Has considerado alguna vez que tu hogar necesita una declaración semejante? En un mundo donde múltiples influencias compiten por dominar el ambiente familiar, desde contenidos digitales hasta preocupaciones económicas, desde conflictos interpersonales hasta presiones sociales, establecer claramente a quién pertenece. Tu espacio es un acto de autoridad espiritual. Esta declaración no es mágica, es un compromiso que debe reflejarse en decisiones cotidianas. ¿Qué permitimos entrar a través de pantallas? ¿Qué conversaciones toleramos? ¿Qué actitudes cultivamos? ¿Qué prioridades establecemos? Cada elección refuerza o debilita esta declaración de pertenencia. Conocí a una madre soltera que criaba a 3 adolescentes en un vecindario difícil. Las influencias negativas eran constantes y sentía que perdía la batalla por el alma de sus hijos. Tras comprender este principio, reunió a su pequeña familia una noche y les explicó el concepto de pacto familiar. Juntos redactaron una sencilla declaración que comenzaba con «Esta casa pertenece a Dios», seguida de compromisos específicos que todos acordaron honrar. Imprimieron este pacto, lo firmaron y lo colocaron en un lugar visible. Cuando surgían conflictos o tentaciones de romper el pacto, simplemente señalaban el documento como recordatorio de su compromiso colectivo. Con el tiempo,
Ese hogar se transformó en un refugio respetado incluso por los jóvenes problemáticos del vecindario que percibían algo diferente allí, algo que inspiraba respeto. El tercer secreto bíblico para un hogar bendecido se encuentra en Proverbios 24, 3, 4. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Este pasaje revela una progresión fascinante: sabiduría para edificar, prudencia para afirmar y ciencia, conocimiento para llenar. ¿Has notado que muchos hogares cristianos están edificados sobre buenas intenciones, pero carecen de la sabiduría práctica para gestionar relaciones, finanzas y decisiones cotidianas? La bendición no flota mágicamente sobre nosotros, fluye a través de canales de sabiduría aplicada. La sabiduría edifica mediante estructuras de verdad y principios. La prudencia afirma mediante decisiones consistentes y disciplina amorosa. El conocimiento llena mediante la aplicación inteligente de recursos y oportunidades. Este equilibrio triple es raramente enseñado, pero transforma radicalmente la prosperidad integral de un hogar. Un caso inspirador es el de un matrimonio joven que heredó una suma considerable. En lugar de lanzarse a gastos impulsivos, aplicaron este principio tripartito. Con sabiduría evaluaron opciones de inversión, con prudencia establecieron límites de gasto y ahorro, y con conocimiento se educaron sobre gestión financiera responsable. Años después, no solo habían multiplicado aquella herencia, sino que su hogar se había convertido en centro de generosidad para muchos necesitados de su comunidad. ¿Te has preguntado por qué algunas familias parecen atraer bendición tras bendición, mientras otras, igualmente fieles en su devoción, parecen luchar constantemente? A menudo la diferencia no está en la intensidad de su fe, sino en la aplicación sabia de principios divinos en decisiones cotidianas. ¿Qué pasaría si comenzaras a aplicar estos 3 secretos bíblicos en tu hogar desde hoy? ¿Podrías imaginarte cómo sería tu ambiente familiar en 6 meses? ¿Visualizas la transformación en las relaciones, en la atmósfera espiritual, incluso en aspectos prácticos como las finanzas y la salud familiar? Pero quizás estés pensando, mi situación es demasiado complicada. Tengo conflictos familiares arraigados por años, problemas económicos severos, o vivo solo y no sé cómo aplicar estos principios. Te sorprendería descubrir cómo estos fundamentos bíblicos se adaptan a cualquier configuración familiar, desde hogares tradicionales hasta personas solteras, desde familias numerosas hasta viudos o divorciados que anhelan restauración. ¿Has experimentado alguna vez ese momento en que una verdad espiritual parece iluminar repentinamente todo tu entendimiento? Como cuando finalmente comprendes un pasaje bíblico que has leído docenas de veces, pero de pronto cobra un significado enteramente nuevo y aplicable. Esa iluminación es precisamente lo que muchos experimentan al aplicar conscientemente estos principios en sus hogares. Si este mensaje está resonando en tu corazón, te invito a compartir en los comentarios cuál de estos 3 principios sientes que necesita mayor atención en tu hogar actual. ¿Es establecer o fortalecer el altar familiar? ¿Es declarar con mayor firmeza a quién pertenece tu casa? ¿O quizás es cultivar ese equilibrio entre sabiduría, prudencia y conocimiento en decisiones cotidianas? Tu testimonio sincero podría ser exactamente la pieza de inspiración que alguien más necesita para dar el primer paso hacia la transformación de su propio hogar. ¿Sabías que cada persona que se convierte en miembro de este canal está contribuyendo a que mensajes como este alcancen hogares en crisis espiritual? Al hacerte miembro, no solo estás apoyando este ministerio digital, estás extendiendo tu mano a familias que enfrentan oscuridad y desesperanza, ofreciéndoles estas mismas verdades que pueden restaurar fundamentos quebrantados. Si Dios ha tocado tu corazón hoy, considera ser un instrumento para tocar el corazón de otros. ¿Te has preguntado alguna vez si existe un principio bíblico específico para proteger tu hogar de influencias espirituales negativas? Un principio
tan poderoso que ha sido deliberadamente oscurecido a través de los siglos porque transforma completamente el campo espiritual donde se libran las batallas familiares más intensas. Ahora adentrémonos en ese principio bíblico que mencioné, uno que ha sido sistemáticamente diluido en nuestra comprensión moderna, pero que resulta fundamental para la protección espiritual del hogar. Encontramos su esencia en Deuteronomio 6:6-9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este pasaje revela el cuarto secreto para un hogar verdaderamente bendecido: la inmersión completa en la palabra. Observa cómo el texto enfatiza una saturación total sobre el corazón, en conversaciones con los hijos, en casa, en el camino, al acostarse, al levantarse, como señal en la mano, como frontal entre los ojos, en los postes, en las puertas. Es una descripción de inmersión absoluta en la verdad divina. En la tradición hebrea, este mandamiento se tomaba tan literalmente que desarrollaron las mezuzot, pequeños estuches conteniendo pasajes bíblicos que colocaban en los marcos de las puertas. Pero el principio va mucho más allá de objetos físicos. Es crear un ambiente donde la palabra no es un libro que se consulta ocasionalmente, sino el oxígeno que se respira constantemente. Lo extraordinario de este principio es su efecto protector. En un mundo donde las influencias negativas bombardean constantemente nuestros hogares, a través de tecnología, relaciones, preocupaciones, crear una atmósfera saturada de verdad divina establece un filtro espiritual. Es como si cada palabra de vida declarada en tu hogar formara un escudo invisible que repele influencias contrarias al propósito divino para tu familia. Conocí una familia que decidió implementar este principio de manera creativa. Seleccionaron versículos clave para diferentes áreas de su hogar. Versículos sobre paz en la sala de estar, sobre sabiduría en el estudio, sobre unidad en el comedor, sobre descanso en las habitaciones. No simplemente los colgaron como decoración, sino que establecieron la práctica de leerlos en voz alta al entrar en cada espacio, convirtiendo la declaración de la palabra en parte natural de su rutina diaria. En menos de 3 meses, comenzaron a notar cambios sorprendentes. Los desacuerdos, aunque seguían existiendo, se resolvían con mayor facilidad. Los hijos adolescentes, inicialmente escépticos del experimento espiritual, empezaron a memorizar espontáneamente los versículos y aplicarlos en conversaciones. Lo más impactante, amigos y visitantes frecuentemente comentaban sobre la extraña paz que sentían al entrar en aquel hogar sin saber sobre esta práctica. ¿Has experimentado alguna vez cómo una palabra oportuna puede disipar tensiones acumuladas durante días? La Escritura misma dice que la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos. Cuando permitimos que esta palabra viva permee cada rincón de nuestro hogar, estamos liberando su poder transformador sobre cada situación, cada relación, cada desafío que enfrentamos como familia. Pero quizás estés pensando, ya leemos la Biblia regularmente, no es suficiente. La diferencia entre la lectura ocasional y la inmersión total es como la diferencia entre rociar una planta con algunas gotas de agua o sumergirla completamente. La transformación viene con la saturación total, no con el contacto esporádico. El quinto secreto bíblico para un hogar bendecido se encuentra en 1 Pedro 4, 9, 10. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Este pasaje revela un principio frecuentemente pasado por alto: el hogar como centro de hospitalidad y ministerio. La misma palabra griega para hospedaos es philoxenoi, literalmente amantes de los extraños. No se refiere simplemente a invitar amigos cercanos, sino a convertir tu hogar
en un espacio donde otros encuentran refugio, restauración y revelación de la gracia divina. Lo fascinante es que Pedro conecta inmediatamente esta hospitalidad con el ejercicio de los dones espirituales. Es como si dijera, tu hogar es el primer campo misionero donde debes ejercitar los dones que has recibido. El hogar no es solo un espacio privado para descanso familiar, sino un centro estratégico para el avance del reino. Recuerdo vívidamente a una pareja con recursos muy limitados que vivía en un pequeño apartamento. A pesar de sus restricciones espaciales y económicas, abrían su hogar cada viernes para lo que llamaban cenas de gracia. Preparaban comida sencilla pero abundante e invitaban específicamente a personas que atravesaban dificultades, un vecino recién divorciado, estudiantes internacionales lejos de sus familias, nuevos creyentes sin apoyo familiar. Lo extraordinario era ver cómo aquella mesa humilde se convertía en espacio de sanidad emocional, consejo sabio y comunión genuina. Sin protocolos rígidos ni agendas estructuradas, permitían que el Espíritu guiara cada encuentro. Testimonios sorprendentes emergieron de aquellas reuniones, decisiones importantes clarificadas, depresiones disipadas, relaciones restauradas. Y mientras su hogar se convertía en canal de bendición para otros, ellos mismos experimentaban una abundancia inexplicable. Oportunidades laborales, provisiones inesperadas y una alegría desbordante caracterizaban su vida, a pesar de sus limitaciones aparentes. Este principio desafía directamente la mentalidad predominante que ve el hogar principalmente como fortaleza privada contra un mundo hostil. Sin negar la importancia del refugio familiar, las Escrituras presentan una visión equilibrada, donde el hogar también funciona como embajada del reino, un espacio donde la gracia divina se hace tangible para quienes Dios trae a tu puerta. ¿Has considerado alguna vez que las bendiciones más profundas para tu familia podrían estar vinculadas a cómo utilizas tu hogar para bendecir a otros? Es un principio paradójico pero consistente en las Escrituras. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Cuando tu hogar se convierte en canal de bendición, el flujo divino se intensifica en todas las áreas de tu vida familiar. El sexto principio transformador para un hogar bendecido se encuentra en Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Este versículo introduce una sección donde Pablo desarrolla las relaciones familiares, sugiriendo que este sometimiento mutuo es el fundamento de todas ellas. Aquí encontramos un secreto revolucionario: el principio del honor mutuo como estructura relacional del hogar bendecido. La palabra someteos traduce el término griego hipotasomenoi, que no implica subordinación degradante, sino un posicionamiento voluntario que reconoce y honra el valor del otro. Este principio contradice directamente el individualismo agresivo de nuestra cultura, donde cada miembro familiar lucha por sus derechos, espacio y reconocimiento. En contraste, el hogar bendecido opera bajo una economía espiritual diferente. Cada uno busca activamente honrar, elevar y servir a los demás miembros, creando un ciclo virtuoso de honor recíproco. Observé este principio en acción en la familia de un pastor que conocí durante un retiro. Lo que me impactó no fueron sus enseñanzas públicas, sino cómo interactuaba con su esposa e hijos en momentos informales. Había una deferencia mutua palpable. El esposo consultaba constantemente la opinión de su esposa antes de decisiones que podría haber tomado unilateralmente. La esposa hablaba de los logros de su marido con genuino orgullo. Los hijos adolescentes, lejos de la rebeldía típica, mostraban un respeto que no parecía impuesto, sino nacido de sentirse profundamente valorados por sus padres. Cuando posteriormente tuve oportunidad de conversar con aquella familia, descubrí que habían establecido intencionalmente una cultura de honor en su hogar. Tenían prácticas concretas como círculos de afirmación semanales, donde cada miembro expresaba específicamente lo que admiraba en los demás. Una política de hablar vida
que prohibía críticas destructivas incluso en momentos de desacuerdo, y un compromiso de celebrar públicamente los logros de cada miembro, por pequeños que fueran. El resultado era un ambiente donde cada persona florecía en sus dones particulares, sin la competencia tóxica o comparaciones destructivas que caracterizan muchos hogares. El honor mutuo creaba un espacio seguro donde cada personalidad podía desarrollarse plenamente, mientras permanecían unidos por lazos de admiración genuina. ¿Has notado cómo en muchos hogares, incluso cristianos, prevalece una sutil cultura de menosprecio? Comentarios sarcásticos constantes, bromas a expensas del otro, minimización de logros, interrupciones habituales. Estas pequeñas manifestaciones de deshonor gradualmente erosionan la bendición familiar, como gotas persistentes que eventualmente perforan la roca más sólida. Imagina por un momento cómo cambiaría la atmósfera de tu hogar si cada miembro se comprometiera conscientemente a cultivar este honor mutuo, si las palabras, gestos y actitudes reflejaran consistentemente un reconocimiento genuino del valor que Dios ha depositado en cada persona bajo tu techo. La transformación sería comparable a la diferencia entre un jardín descuidado y uno meticulosamente atendido. Misma tierra, diferentes resultados. Si este mensaje está resonando en tu interior, si sientes ese suave empujón del Espíritu Santo, diciéndote, esto es exactamente lo que tu hogar necesita, te invito a compartir en los comentarios una cualidad específica que admiras en algún miembro de tu familia. Este simple acto de honrar públicamente podría ser el primer paso hacia esa cultura transformadora en tu hogar. Cada miembro que se une a este canal hace posible que estas enseñanzas lleguen a familias atrapadas en ciclos de deshonor y conflicto. Si hoy has recibido una palabra de vida para tu hogar, considera convertirte en canal para que otros hogares reciban la misma luz. Hazte miembro y forma parte de una misión que está restaurando fundamentos familiares en tiempos donde el concepto mismo de familia está bajo ataque constante. ¿Qué sucedería si descubrieras que existe un patrón bíblico específico para las conversaciones familiares? Un patrón tan poderoso que cuando se implementa consistentemente, disuelve tensiones arraigadas por años y establece un flujo de comunicación donde verdades difíciles pueden expresarse sin romper la comunión. Familia. Exploremos ahora ese patrón bíblico para la comunicación familiar que transforma por completo la dinámica del hogar. Se encuentra revelado en Efesios 4:15-16, donde Pablo escribe, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este séptimo secreto bíblico para un hogar bendecido es el principio del equilibrio comunicacional, la verdad en amor. Observa cuidadosamente esta formulación. No es verdad sin amor, que sería dureza legalista, ni amor sin verdad, que sería permisividad destructiva, sino la combinación perfecta de ambos elementos. En la comunicación familiar, este equilibrio es frecuentemente roto. Algunos hogares se inclinan excesivamente hacia la verdad cruda, palabras francas pero hirientes, correcciones constantes sin afirmación, expectativas elevadas sin gracia para los fracasos. Estos hogares producen personas emocionalmente heridas que, aunque conocen estándares elevados, carecen de la seguridad interior para vivirlos confiadamente. Otros hogares se inclinan excesivamente hacia el amor mal entendido, evitan confrontaciones necesarias, ocultan problemas bajo una falsa armonía, temen establecer límites claros. Estos hogares producen personas sin brújula moral clara, incapaces de enfrentar las dificultades inevitables de la vida adulta. El hogar verdaderamente bendecido cultiva deliberadamente este equilibrio divino. Expresa verdades necesarias, pero envueltas siempre en un espíritu de amor incondicional. Confronta problemas, pero desde una base inquebrantable de aceptación personal.
conocía una familia que había transformado completamente sus patrones comunicacionales tras años de conflictos destructivos. El padre, un hombre de negocios acostumbrado a comunicaciones directas y a veces ásperas, había llevado este estilo a su hogar, generando un ambiente de tensión constante donde todos caminaban de puntillas, temerosos de desatar su crítica implacable. La transformación comenzó cuando, tras una crisis familiar severa, encontraron este principio bíblico. Decidieron implementar lo que llamaron conversaciones equilibradas, estableciendo algunas reglas simples pero profundas. Toda crítica debía ir precedida por una afirmación genuina. Los problemas se discutirían en momentos acordados, no en arranques emocionales. Cada miembro tenía derecho a expresar cómo se sentía sin ser interrumpido o criticado por sus emociones. Las conversaciones difíciles siempre concluirían con expresiones concretas de amor y compromiso familiar. Al principio, estas nuevas pautas se sentían artificiales, como un idioma extranjero que intentaban hablar torpemente. Pero con práctica constante, gradualmente se convirtieron en su nuevo lenguaje natural. El cambio más notable ocurrió en el padre, quien descubrió que podía mantener sus altos estándares sin destruir la confianza de sus hijos. Los hijos, a su vez, aprendieron a recibir corrección sin sentirse personalmente rechazados. 3 años después, aquella familia que antes parecía constantemente al borde de la ruptura, se había convertido en un espacio donde los miembros genuinamente disfrutaban estar juntos. Los visitantes frecuentemente comentaban sobre la calidad de comunicación que observaban: honesta pero afectuosa, clara pero respetuosa, directa pero nunca hiriente. ¿Has reflexionado alguna vez sobre los patrones comunicacionales que prevalecen en tu hogar? ¿Hacia qué lado del espectro tienden a inclinarse? ¿Verdad sin suficiente amor o amor sin suficiente verdad? La buena noticia es que estos patrones, aunque profundamente arraigados, pueden transformarse intencionalmente con práctica consistente y dependencia del Espíritu Santo. El octavo principio bíblico para un hogar bendecido se encuentra en Salmos 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Este versículo revela el secreto de la dependencia consciente. Reconocer que, en última instancia, es Dios quien edifica y protege el hogar. Este principio contradice directamente dos extremos comunes: la autosuficiencia orgullosa que confía exclusivamente en esfuerzos humanos para construir un hogar sólido, y la pasividad irresponsable que espera milagros divinos sin compromiso personal. El hogar bendecido mantiene una tensión saludable, trabaja diligentemente, como si todo dependiera del esfuerzo humano, pero confía completamente, como si todo dependiera de la gracia divina. La aplicación práctica de este principio transforma radicalmente cómo una familia enfrenta cada aspecto de su vida, desde decisiones financieras hasta la educación de los hijos, desde crisis inesperadas hasta oportunidades prometedoras. Todo se aborda con una dependencia consciente que se expresa en oración constante, búsqueda de sabiduría bíblica y reconocimiento explícito de la soberanía divina. Vi este principio manifestado maravillosamente en un matrimonio que enfrentaba una decisión crucial sobre cambiar de ciudad por una oportunidad laboral. En lugar de evaluar la situación únicamente desde perspectivas prácticas, salario, escuelas, distancia de familiares, establecieron un proceso deliberado de discernimiento espiritual, períodos específicos de ayuno y oración, búsqueda de consejo sabio de mentores espirituales maduros, evaluación de la oportunidad a la luz de principios bíblicos, atención a la paz interior como termómetro espiritual. Lo extraordinario fue observar cómo su dependencia consciente los llevó a una decisión que, desde perspectivas puramente pragmáticas, parecía menos lógica. Rechazaron un salario significativamente mayor por permanecer donde sentían claramente que Dios los había plantado para este periodo. 2 años después, aquella decisión aparentemente menos ventajosa
resultó providencial cuando la empresa que ofrecía la posición tentadora enfrentó una crisis severa que habría afectado directamente su estabilidad familiar. Esta dependencia consciente no es mera espiritualidad abstracta, se manifiesta en prácticas concretas que posicionan a la familia para recibir dirección y protección divina. ¿Has establecido en tu hogar prácticas que expresen esta dependencia? Existen momentos específicos donde decisiones familiares importantes son sometidas a este proceso de discernimiento espiritual. El noveno principio transformador para un hogar verdaderamente bendecido lo encontramos en Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Este versículo revela el secreto de la sintonía emocional como fundamento relacional en el hogar. La sintonía emocional es la capacidad de conectar genuinamente con los estados emocionales de otros miembros familiares, validando sus experiencias, sin juzgarlas o intentar cambiarlas prematuramente. Va mucho más allá de la simple empatía cognitiva, entender intelectualmente lo que alguien siente. Implica una resonancia afectiva, donde temporalmente entramos en el mundo emocional del otro, validando su experiencia desde dentro. Este principio es sistemáticamente saboteado en muchos hogares mediante respuestas que desconectan en lugar de sintonizar. Minimización. No es para tanto. Distracción. Piensa en algo positivo. Solución prematura. Simplemente deberías hacer esto. Espiritualización superficial. Solo necesitas confiar más en Dios. O comparación invalidante. Otros tienen problemas peores. Recuerdo vívidamente a una familia donde esta sintonía emocional se practicaba consistentemente. Los padres habían establecido lo que llamaban espacio seguro cuando algún miembro expresaba emociones difíciles. Este espacio implicaba algunas pautas simples pero profundas. No interrumpir, no ofrecer soluciones inmediatas, no juzgar la emoción como apropiada o inapropiada, utilizar frases confirmatorias como «entiendo que te sientas así» o «es normal». Que esto te afecte. El resultado era sorprendente. Los hijos adolescentes, contrario a patrones típicos, compartían abiertamente sus luchas emocionales con sus padres. Habían aprendido que serían escuchados sin sermones inmediatos o soluciones superficiales. Esta apertura comunicacional permitía que los padres eventualmente ofrecieran guía, pero solo después de haber validado plenamente la experiencia emocional. ¿Has notado cómo en muchos hogares existe un analfabetismo emocional que genera desconexión progresiva? Los miembros aprenden a ocultar sus verdaderos sentimientos por temor a respuestas invalidantes, creando una falsa armonía superficial mientras internamente crecen muros invisibles. La bendición fluye abundantemente cuando un hogar desarrolla esta capacidad de sintonía, creando espacios donde cada miembro se siente verdaderamente visto y validado en su experiencia emocional única. Esta validación no significa necesariamente aprobar todas las emociones o comportamientos resultantes, sino reconocer la legitimidad de la experiencia subjetiva como punto de partida para cualquier transformación posterior. Si este mensaje resuena en tu corazón, te invito a reflexionar. ¿Cómo respondes típicamente cuando un miembro de tu familia expresa emociones difíciles? ¿Tiendes a sintonizar validando su experiencia o a desconectar mediante respuestas que inadvertidamente comunican «tu sentimiento es incorrecto»? Una transformación simple pero profunda comenzaría con practicar conscientemente frases que validen antes de intentar corregir o redirigir. Entiendo por qué te sientes así. Es natural que esta situación te afecte de esa manera. Tu sentimiento tiene sentido considerando lo que has experimentado. Estas sencillas frases abren puertas relacionales que parecían herméticamente cerradas. Si este contenido ha tocado tu corazón, considera que hay muchas personas que enfrentan diariamente conflictos familiares destructivos porque nunca han aprendido estos principios de comunicación saludable. Cada nuevo miembro permite que estos mensajes restauradores lleguen más lejos, alcanzando hogares donde desesperadamente se necesita un nuevo paradigma relacional. Si Dios te habló a través de esta palabra,
Tal vez quiera hablar a través de ti ahora a otros que enfrentan desafíos similares. ¿Sabes que existe un último secreto bíblico, quizás el más fundamental para un hogar verdaderamente bendecido? Un principio tan potente que funciona como la llave maestra que activa todos los anteriores, pero tan contrario a nuestra mentalidad contemporánea que pocos se atreven a implementarlo plenamente. La transformación que produce es tan profunda que muchos la han descrito como sobrenatural. Te felicito sinceramente por haber llegado hasta este punto en nuestro recorrido espiritual. Explorar profundamente las verdades bíblicas para transformar tu hogar demuestra un hambre espiritual genuina, cualidad cada vez más rara en tiempos donde muchos buscan soluciones instantáneas sin compromiso profundo. Tu perseverancia hasta aquí revela un corazón dispuesto a trascender lo superficial para establecer fundamentos eternos. Ahora revelaré ese décimo y crucial secreto bíblico que funciona como llave maestra para activar todos los anteriores. Lo encontramos en Juan 13:34-35, donde Jesús declara: «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros». La frase clave aquí es, como yo os he amado. Esta es la revolución completa, el principio del amor sacrificial como dinámica central del hogar bendecido. No cualquier tipo de amor, sino específicamente el amor expresado por Cristo, incondicional, paciente, perdonador y, esto es fundamental, sacrificial. Este amor sacrificial contradice directamente la mentalidad predominante sobre relaciones familiares en nuestra cultura, donde predomina la pregunta: ¿qué estoy obteniendo de esta relación? En contraste, el amor que Cristo modela constantemente pregunta: ¿qué estoy dispuesto a dar por el bienestar del otro, incluso cuando implica sacrificio personal? Lo que hace este principio tan contraintuitivo y simultáneamente tan poderoso es que establece un ciclo virtuoso que eventualmente transforma todo el sistema familiar. Cuando un miembro comienza a amar sacrificialmente, sin condiciones, sin expectativas inmediatas de reciprocidad, gradualmente desactiva los ciclos destructivos de resentimiento acumulado y establece un nuevo paradigma relacional. Recuerdo vívidamente un matrimonio al borde del divorcio, tras años de conflictos irresueltos. Ambos habían acumulado listas detalladas de faltas del otro, evidencias irrefutables de por qué merecían más de lo que estaban recibiendo en la relación. Durante una consejería matrimonial, encontraron este principio del amor sacrificial y algo extraordinario ocurrió. El esposo, profundamente conmovido, tomó una decisión radical. Sin anunciarlo, esto es crucial, comenzó a implementar silenciosamente un amor sacrificial diario hacia su esposa. Pequeños actos de servicio sin esperar reconocimiento, atención genuina a necesidades que antes ignoraba, renuncia voluntaria a hábitos que sabía le molestaban a ella, paciencia ante reacciones negativas sin responder defensivamente, expresiones constantes de aprecio por cualidades que había dejado de reconocer. Las primeras semanas parecieron infructuosas. Su esposa, comprensiblemente escéptica tras años de promesas incumplidas, interpretaba sus acciones como manipulación temporal para obtener algo. Pero él persistió no como estrategia para cambiarla a ella, sino como obediencia a lo que había reconocido como verdad espiritual. Gradualmente, casi imperceptiblemente al principio, la dinámica comenzó a transformarse. No ocurrió como en las películas, con un momento dramático de reconciliación instantánea. Fue más bien como un glaciar que lentamente se derrite. La frialdad acumulada por años comenzó a ceder ante el calor constante de un amor que no buscaba recompensa inmediata. 6 meses después, aquel matrimonio que parecía irrecuperable había redescubierto una conexión que ambos creían perdida para siempre. Y lo más asombroso, la esposa había comenzado sin presión externa a responder con su propia expresión de amor sacrificial, creando una espiral ascendente de generosidad mutua que contrastaba radicalmente
con la espiral descendente de resentimiento que antes caracterizaba su relación. Esta historia ilustra una verdad espiritual profunda. El amor sacrificial tiene poder transformador, precisamente porque refleja la naturaleza misma de Dios. No es simplemente una estrategia relacional efectiva. Es alinearse con el diseño original del Creador para las relaciones humanas, especialmente las familiares. La aplicación de este principio varía según las circunstancias únicas de cada hogar, pero siempre comienza con la misma pregunta revolucionaria. ¿Cómo puedo amar como Cristo amó sin condiciones previas? Esta pregunta, cuando se responde honestamente, frecuentemente nos lleva a reconocer áreas donde hemos estado amando condicionalmente, ofreciendo afecto, atención o servicio solo cuando recibimos lo que consideramos merecido. Este amor sacrificial no significa tolerar abuso o permanecer en situaciones genuinamente peligrosas. Cristo mismo estableció límites saludables en sus relaciones, pero desafía directamente nuestra tendencia a retener amor como herramienta de manipulación o castigo cuando otros no cumplen nuestras expectativas. ¿Has considerado alguna vez cómo cambiaría la atmósfera de tu hogar si comenzaras a practicar conscientemente este amor sacrificial, incluso unilateralmente? Si renunciaras al derecho percibido de amar condicionalmente basado en el comportamiento de otros? La transformación frecuentemente comienza cuando una persona decide romper los ciclos de reciprocidad negativa, amando primero sin garantías de respuesta inmediata. Lo extraordinario es cómo este 10º principio activa y potencia todos los anteriores. El altar familiar florece cuando es sostenido por amor sacrificial. La declaración de pertenencia a Dios se hace creíble cuando se refleja en relaciones que modelan su carácter. La sabiduría aplicada es más receptivamente recibida cuando viene envuelta en amor incondicional. La inmersión en la palabra se vuelve transformadora cuando se practica desde motivaciones de amor genuino. La hospitalidad refleja auténticamente la gracia divina cuando nace de un corazón de servicio desinteresado. El honor mutuo se profundiza cuando cada uno busca el bienestar del otro por encima del propio. La comunicación balanceada fluye naturalmente cuando está fundamentada en amor sacrificial. La dependencia consciente se enriquece cuando se practica en comunidad familiar amorosa. Y la sintonía emocional alcanza nuevas profundidades cuando nace de un compromiso de valorar genuinamente la experiencia del otro. Este amor sacrificial no es sentimentalismo superficial, es una decisión diaria, frecuentemente contraria a nuestras inclinaciones naturales. No depende de emociones fluctuantes, sino de compromiso consistente con una verdad eterna. Fuimos creados para amar como hemos sido amados por Dios. Si este mensaje ha resonado profundamente en tu corazón, te invito a dar un paso concreto hoy mismo. Comenta abajo una simple frase de fe. Yo recibo esta palabra de amor sacrificial para mi hogar. Esta declaración pública no es mera formalidad. Es un acto espiritual de compromiso, un testimonio ante testigos invisibles de tu disposición a implementar este principio transformador. Compartir este video es mucho más que difundir contenido, es extender una invitación a la restauración familiar. Imagina a esa persona en tu círculo que silenciosamente enfrenta una crisis en su matrimonio, con sus hijos o en cualquier relación familiar. Tu simple acto de compartir podría ser el puente divino entre su necesidad y la palabra que podría transformar completamente su situación. Como dice el proverbio, una palabra dicha a tiempo es como manzana de oro en bandeja de plata. Tu clic podría ser el instrumento que Dios use para llevar esa palabra oportuna a alguien que hoy la necesita, desesperadamente. A ti que has seguido fielmente este canal, tu compromiso con esta comunidad espiritual no pasa desapercibido. Formas parte de un movimiento silencioso pero poderoso que está recuperando verdades eternas en tiempos donde muchos se contentan con espiritualidad superficial. Tu presencia constante es un testimonio de hambre genuina por revelación transformadora.
Si aún no te has suscrito, permíteme compartir fraternalmente que estos mensajes forman un mosaico espiritual interconectado. Cada video es una pieza que complementa las anteriores, construyendo progresivamente una comprensión integral de cómo vivir en bendición plena. Al suscribirte, no solo recibes notificaciones, te incorporas a un flujo continuo de revelación, diseñado para transformar sistemáticamente cada área de tu vida espiritual. La suscripción no es simplemente un acto técnico, es posicionarte intencionalmente bajo un flujo constante de agua viva en tiempos de sequía espiritual. Los próximos videos que compartiremos son parte de un diseño divino cuidadosamente orquestado. Cada mensaje ha sido concebido en oración como eslabón específico en una cadena de revelación progresiva. Seguir cada contenido mantiene vivo ese hilo conductor que gradualmente desvela patrones divinos para una vida de plenitud espiritual. Hemos recorrido juntos estos 10 secretos bíblicos para un hogar verdaderamente bendecido. El altar familiar, que establece presencia divina. La declaración de pertenencia, que establece jurisdicción espiritual. El equilibrio entre sabiduría, prudencia y conocimiento, que edifica fundamentos sólidos. La inmersión en la palabra, que crea atmósfera protectora. La hospitalidad, que convierte el hogar en centro ministerial. El honor mutuo, que establece cultura de valoración recíproca. La comunicación equilibrada, que combina verdad y amor. La dependencia consciente, que reconoce la soberanía divina. La sintonía emocional, que valida experiencias subjetivas. Y, finalmente, el amor sacrificial, que activa y potencia todos los anteriores. Imagina tu hogar transformado por estos principios divinos. Visualiza la paz tangible que se respiraría en cada habitación. Contempla las relaciones floreciendo bajo estos fundamentos eternos. Considera la protección espiritual que envolvería a cada miembro familiar. Piensa en el legado generacional que establecerías al implementar conscientemente estas verdades ancestrales. El mundo actual ofrece innumerables soluciones superficiales para problemas familiares profundos. Técnicas de comunicación sin fundamento espiritual, consejos psicológicos desconectados de verdades eternas, estrategias relacionales basadas exclusivamente en satisfacción personal. Pero tú has elegido un camino diferente. Buscar respuestas en la fuente original, en principios establecidos por el arquitecto mismo de la familia. Esta decisión te diferencia como buscador genuino en tiempos de espiritualidad instantánea. Mientras muchos se conforman con experiencias emocionales temporales, tú has demostrado disposición para construir sobre roca sólida, estableciendo fundamentos que permanecerán firmes cuando vengan inevitables tormentas. Te animo a revisar estos 10 principios regularmente, evaluando honestamente cuáles necesitan mayor atención en tu contexto familiar específico. La implementación no será perfecta ni instantánea. Es un camino de transformación progresiva que requiere paciencia, perseverancia y dependencia constante del Espíritu Santo. Recuerda que no estás solo en este camino. Además de la comunidad espiritual que compartimos aquí, cuentas con la promesa inquebrantable de Isaías 58, 11, 12. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esta promesa captura maravillosamente el destino de quienes aplican fielmente estos principios divinos. No solo experimentan bendición personal, sino que se convierten en canales de restauración para otros, reparando brechas y reconstruyendo fundamentos para generaciones venideras. Que tu hogar se transforme en ese jardín bien regado, en ese manantial inagotable donde la presencia divina fluye libremente, trayendo vida, sanidad y bendición a todos quienes cruzan tu puerta. Que estos principios eternos florezcan plenamente bajo tu techo,
estableciendo un legado de fe que impacte generaciones aún no nacidas.